Buenas tardes, en este video hablaremos acerca de la embriología del sistema nervioso central. Empezaremos con una pequeña introducción que nos dirá que el sistema nervioso central aparece al comienzo de la tercera semana del desarrollo con una placa alargada y en forma de zapatilla, tal y cual vemos aquí en la imagen. Este tendrá el nombre de placa neural. Esta placa neural poseerá dos bordes laterales que se comenzarán a elevar y formarán el pliegue neural. Este pliegue neural es importante porque con el desarrollo ulterior empezará a elevarse, seguirá elevándose, pero esta vez se fusionará en la línea media o en la línea primitiva para dar lugar al tubo neural. Este tubo neural tendrá un extremo cefálico que constará de 3 dilataciones, que son las vesículas encefálicas primarias. Cada una constará de un nombre. La primera es el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y por último el rumbencéfalo o cerebro posterior. Conocido esto, podemos ir a la médula espinal. En la médula espinal, en la pared del tubo neural, cuando éste se cierra, está formada por células neuroepiteliales. Estas células neuroepiteliales van a empezar a desarrollarse de una manera mucho más rápida, dando lugar así a la capa neuroepitelial o también conocida como el neuroepitelio. Este tubo neural, cuando se ha cerrado, ya estas células neuroepiteliales ya no producen más de las células que producían anteriormente, sino que producen otro tipo celular. Esta vez producerán células nerviosas primitivas o neuroblastos. También es importante reconocer que la médula espinal estará formada por también la capa del manto que dará origen a la sustancia gris de la médula y la capa marginal, que es la capa más externa, que dará origen a la sustancia blanca de la médula espinal. Hay 5 temas más aquí en referencia a la médula espinal y empezaremos por las neuronas. Los neuroblastos o células nerviosas primitivas se originan exclusivamente de las células neuroepiteliales. Para la formación de una neurona empieza por un neuroblasto polar, luego pasa a un neuroblasto bipolar y luego tienen lugar los axones y las dendritas primitivas. Con el desarrollo ulterior se da lugar o ya da resultado a lo que son las células nerviosas adultas o también llamadas neuronas. En las células de la glía, la mayor parte de las células de sostén primitivas, como los glioblastos, son formados por células neuroepiteliales solamente cuando ha cesado la producción de los neuroblastos. En las células de la cresta neural tenemos que durante la elevación de la placa neural aparece un grupo de células al lado de la cresta neural o de los pliegues neurales. Estas células también pueden formar los ganglios sensitivos o los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Tenemos el proceso de mielinización. Este proceso es gracias a las células de Schwann y también efectúan la mielinización en los nervios periféricos. Estas tienen origen en lo que es la cresta neural. Estas también se disponen alrededor de los axones, los envuelven para así formar lo que conocemos como las vainas de mielina. Algunas fibras nerviosas tendrán un color blanquecino debido a los despensas de mielina que existen. Y por último tenemos los nervios espinales o raquídeos, que las fibras nerviosas motoras comienzan a aparecer en la 4ª semana del desarrollo y tienen lugar en las células nerviosas que están presentes en las placas basales de la médula espinal. Así terminamos la médula espinal y podemos ir con el encéfalo. En el encéfalo está dividido en 3 partes: el rumbencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Vamos a empezar con el rumbencéfalo o el cerebro posterior. El rumbencéfalo a su vez está dividido en 2 partes más, que son el mielencéfalo y el metencéfalo. El mielencéfalo es una vesícula encefálica que dará origen al bulbo raquídeo. Esta difiere de la médula espinal porque sus paredes laterales experimentan un movimiento de eversión. Esta de aquí también va a estar formada por placas basales y alares. Tenemos el metencéfalo, que de manera similar al mielencéfalo también va a estar constituido de placas basales y alares, a diferencia que este dará origen al cerebelo y a una protuberancia. El cerebelo en los embriones de semana 12
van a aparecer una porción mediana que dará origen a unas partes llamadas vermis y hemisferios. Estos de aquí estarán separados por una fisura transversal. En otro caso tenemos la protuberancia, que no es nada más que una vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas cerebrales y cerebelosas. Vamos con el mesencéfalo. En el mesencéfalo, a cada placa basal posee dos grupos de núcleos motores. Primero tenemos un grupo medial eferente somático que estará representado por una célula nerviosa que será el nervio oculomotor que inervará el músculo de los ojos. Y tenemos un pequeño grupo eferente visceral general que estará representado por el núcleo de Edinger-Westphal que inervará en este caso el músculo esfínter de la pupila. Y por último tenemos como parte de los encéfalos el prosencéfalo. Este prosencéfalo está compuesto por el telencéfalo, que dará origen a los hemisferios cerebrales, y por el diencéfalo, que dará origen en este caso a varias cosas, como los ojos, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis, o también llamada glándula pineal. Tenemos el diencéfalo. El diencéfalo se desarrolla a partir de la porción mediana del prosencéfalo y se considera que consiste en una placa del techo y dos placas alares. Esta placa del techo va a formar el plexo coroideo del tercer ventrículo y las placas alares formará simplemente las paredes laterales del diencéfalo. Tenemos el trielencéfalo también, que consiste en dos evaginaciones laterales, que serán los hemisferios cerebrales y una porción mediana que será la lámina terminal. Con esto podemos ir al siguiente tema, que son los nervios craneanos. Estos nervios craneanos van apareciendo, o sus núcleos van a aparecer hacia la cuarta semana de desarrollo. Aquí podemos ver claramente todos los nervios craneanos que existen y separados por las diferentes partes del encéfalo. En el telencéfalo se va a encontrar el olfatorio, en el diencéfalo el óptico, en el mesencéfalo el oculomotor, en el metencéfalo se va a encontrar el troquear, el trigénimo, el abducens, el facial y el vestibular, y el vestíbulo coclear. En el mielencéfalo se van a encontrar el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipoglotón. Como último punto tenemos los síndromes y malformaciones que existen. Primero tenemos unos síndromes cromosómicos, como el síndrome de Down, que se da a una trisomía en el cromosoma 21, en el síndrome de Turner, que es una falla genética respecto al cromosoma X, y al síndrome del maullido del gato, que es debido a una elección de uno de los brazos cortos del cromosoma 5. Y tenemos unas enfermedades de origen estructural, como la espina bífida quística, la hidrocefalia y la microcefalia. Todos estos están relacionados con las malformaciones del tubo neural.